Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que me están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia, ya reencontrándonos en esta edición 24 horas después, como de costumbre, para analizar lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. El día de hoy tenemos un programa especial, y un programa especial además porque tenemos un invitado que tenía rato esperando que nos acompañara acá en nuestro estudio desde Orlando, Florida, y se trata de Ignacio Carrasquero, quien ya en breves instantes escucharán. Además, voz y ancla de AEB Estéreo, emisora en la cual estuve hace ya serán unos 6-7 meses y por más de un año compartiendo con nuestra audiencia internacional. Pues bueno, Ignacio nos está acompañando en este momento y la particular importancia de contar con Ignacio tiene que ver por dos elementos fundamentales, o por tres quizás. El primero, por su juventud. El segundo, por su participación política en Venezuela como activista de uno de los partidos políticos más representativos en el país, obviamente hoy día criticadísimo, y por eso es que también lo queremos tener acá. Y el tercer elemento, por el tema de la música, que además nos une en términos de gustos y bueno, de tantas otras cosas. El hecho es que con él tendremos la oportunidad de conversar, de analizar lo que ocurre, lo que acontece no solamente en Venezuela, sino también en el resto de nuestro continente. A ustedes les doy la bienvenida, les invito a compartir el programa y también a incorporarse con nosotros en la discusión que vamos a presentar el día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Ignacio, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias por la invitación. Y ante todo, gracias por eso de juventud. Bueno, pero... soy mayor que tú. Eres mayor que yo, pero bueno, igual sigue siendo joven. Así es. Fíjate, sí. La verdad es que es un placer tenerte acá en casa, sobre todo porque has trabajado y aún eres activista de un partido del cual, por cierto, muy probablemente tú no conozcas, pero es decir, no del partido, sino de esta historia que te voy a contar. Yo fui activista también de Voluntad Popular en el estado Bolívar. Voluntad Popular me llamó poderosamente la atención, sobre todo cuando me tocaba hacer el trabajo. Dirigía la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica, estaba muy ligado, muy unido a los jóvenes guayaneses. Me reuní en varias oportunidades con Leopoldo López, conocí la estructura de Voluntad Popular al sur de Venezuela, grandes personas como Francine Howard, que hoy día nos acompaña desde Bogotá en Colombia, Olivia Lozano también, que es diputada hoy día. Pero fíjate que una de las cosas que más me interesó y que me atrajo al partido fue justamente el tema de la participación de los jóvenes. Yo no quiero que vengamos a hablar de Voluntad Popular hoy, pero lo establezco como base, porque una de las cosas que me llama poderosamente la atención tiene que ver con el comportamiento de los jóvenes de cara a las crisis en nuestro continente. Hemos visto, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, cómo se han activado a partir de la masacre en Parkland, en la cual pues salieron más de 1 millón de jóvenes, salieron a protestar, llegaron hasta las sedes tanto ejecutiva como legislativa en Washington y colocaron zapatos vacíos representando la cantidad de muertos, etc. Hemos visto lo que está ocurriendo en Nicaragua después de 11 años del régimen de Ortega. Los jóvenes son los que han salido, a pesar de que, irónicamente, lo que está ocurriendo en Nicaragua no tiene que ver de manera directa con ellos. Y seguramente ustedes me preguntarán por qué lo digo. Bueno, y una respuesta muy sencilla. Porque la reforma que hubo fue al Instituto Nacional de Seguro Social, que afectaba a los pensionados. Pero fueron los jóvenes que se cansaron de esto y pues decidieron salir, decidieron pues ponerle coto a lo que ocurría. Entonces, en Venezuela hemos visto como por cortes generacionales, como los jóvenes han salido y han protestado. Lo hemos visto en Argentina, en distintas partes. Pero ya aterrizando en nuestra realidad, Voluntad Popular fue un partido, no sé si lo es aún, lleno de jóvenes, lleno de sangre que se sentía nueva. Esa sangre que tal vez se siente en el resto de estos países que te he comentado. Pero algo que me preocupa, y ahí es donde voy, tiene que ver con el temperamento propio de los millennials, de los jóvenes en general. Fíjate lo que está ocurriendo en Colombia. Las encuestas indican que los millennials se irían con Gustavo Petro. Y me pregunto, Ignacio, ¿será que
desde el punto de vista de la educación política, desde el punto de vista de la educación ciudadana, ¿están fallando las estructuras para que nuestros jóvenes en cualquiera de nuestros países en América Latina se encaminen hacia líderes, a seguir, a apoyar, a soportar líderes que realmente les generen un beneficio a la sociedad? Lo que sucede es que en líneas generales, bueno, hay una frase por ahí célebre que lo dice, que si a los 17 años no eres comunista, no tienes corazón. Pero si después de los 30 sigues siendo comunista, bueno, no tienes cerebro. Entonces, América Latina, bueno, siempre ha sido lamentablemente un subcontinente, o sea, la parte sur del continente, digamos, Centroamérica hacia abajo, que siempre ha coqueteado con la izquierda extrema, siempre ha admirado. Muchos de nuestros, digamos, intelectuales han apoyado o admirado a Fidel Castro, por ejemplo. Desde Gabriel García Márquez hasta Zapata en Venezuela. Con los años, y lo comentaba hace pocos días que estuvo Alberto Franceschi en una charla acá en la ciudad de Orlando, y él comentaba que, bueno, así lo ve mucha gente, ¿no? Yo no lo veo igual de esa manera, pero mucha gente dice que el verdadero socialismo nunca se alcanzó, porque al final, bueno, el estalinismo, la Unión Soviética, no fue más que una dictadura. Ahora, para mí el socialismo, y lo decía el difunto Chávez, y lo dicen todos los ideólogos del socialismo, es simplemente la vía hacia el comunismo. Y bueno, ahí siempre hay una ruptura, ¿no? Porque los jóvenes al principio ven los ideales de un mundo más justo, más igualitario, si se quiere, y con menores brechas, ¿no? Entre el más rico y el más pobre. Pero al final eso es inviable, es una utopía, y cuando los jóvenes finalmente se dan cuenta de eso, empiezan a marcar distancia y bueno, al final se oponen a eso, que es probablemente lo que pueda estar ocurriendo en Nicaragua. Y los jóvenes, lamentablemente, bueno, Venezuela ocurrió distinto, porque, o sea, el régimen de Hugo Chávez comenzó en el año 98. Sí. En el año 2000, yo recuerdo las primeras protestas por lo famoso "con mis hijos no te metas". Correcto. En el año 2000 yo tendría 22 años. No tenía hijos, no me pensaba casar, pero yo protesté y fue mi primera marcha, mi primera convocatoria a la que asistí como ciudadano particular, porque no me militaba en ningún partido político, fue en el año 2000. La gran mayoría de mis amigos de esa edad me decían: tú estás loco, Chávez, ese loco sale como de las próximas elecciones, eso no va a llegar a tanto. Y en mi caso particular, bueno, por la profesión de mi papá, que hoy en día él está jubilado, él fue funcionario de carrera en la Cuarta, nunca militó en partidos políticos, estuvimos en muchos destinos, yo de niño, luego de adolescente, estudié en Europa del Este, él estuvo estacionado, como se dice, en Bucarest, en la Rumanía de Ceausescu, y en Sofía cuando estaba Todor Zhivkov, que fue el último dictador comunista de ese país luego de la transición hacia la democracia. Y gracias a ese background, digamos, gracias a haber visto eso tan de cerca, aunque a mí directamente no me afectaba, porque yo era hijo diplomático, yo tenía acceso a las tiendas en dólares, yo vivía en zonas muy chéveres, pero sí tenía, bueno, y a los 16, 17 años mis novias eran de allá, tú sabes, uno salía y tú veías que la gente te cambia una botella de vodka por un pantalón, porque no hay blue jeans o occidentales, o la gente se quiere ir en la maleta de tu carro para poderse ir del país. Crecí con todo eso, primero de niño, como te decía, en Bucarest, y luego de adolescente en Bulgaria. Y cuando yo llego a Venezuela, ya se monta Chávez. Bueno, yo llegué después del golpe de Estado. El golpe de Estado yo lo viví fuera, el de febrero del 92. Pero cuando el tipo gana, evidentemente uno sabe por dónde van los tiros. Y la mayoría de la gente de mi generación, que es un poquito mayor que la tuya, pateola, como dice uno, si se puede decir acá, es una expresión, bueno, bastante criolla. No, vale, eso no va a llegar a eso. Vino el paro, ocurrió todo lo que todos sabemos. Pero, digamos, la gente que tenía 17, 18, 20 años no lo veía, digamos, tan grave. Decía, bueno, el tipo tiene algunas ideas buenas, pero evidentemente viendo, o sea, de donde yo había vivido y viendo que el tipo venía a dar un golpe de Estado y todo el cuento,
evidentemente sabes hacia dónde vas. ¿No votaste por Chávez? No, no. Nunca. Yo voté por Salas sabiendo que no iba a ganar, porque era evidente que no iba a ganar. Pero no voté por Chávez porque, por eso que te contaba, pues, porque el tipo venía a dar un golpe de Estado. Entonces, si tú atentas contra la Constitución del país y tratan de asesinar al que era el presidente electo, Carlos Andrés Pérez, evidentemente el tipo no es un demócrata. Ya había tenido un par de visitas a Cuba, el tipo. Claro, en digamos, las entrevistas que le hacían a Chávez, le decían, no, claro, Cuba es una dictadura, pero eso era puro teatro. Y bueno, lamentablemente gran parte del poder económico y político del país lo apoyó. Muchos de ellos después perdieron sus empresas, les cerraron sus medios, pero ellos lo apoyaron. Y lo apoyó, bueno, los mismos que recibieron a Fidel Castro en el 92 en la toma de posesión de Carlos Andrés, que a mí me parece una locura que lo haya invitado. Pero bueno, ahí Zapata lo recibió, lo recibió Valentina Quintero, lo recibió cantidad de gente que apoyaba eso, que bueno, con el tiempo se marcaron distancia, pero son cosas de, digamos, yo tengo mi corazón anticomunista de toda la vida. Sí. Y ¿Nunca coqueteaste con la izquierda? No, nada que ver. De hecho, en el caso, bueno, y lo voy a comentar, yo soy activista de Voluntad Popular de Latillos. Hoy en día estoy arrancando aquí con el proyecto Voluntad Popular Orlando. Ya tuvimos una primera reunión de trabajo. Por ahí viene un invitado especial. Lo comentaré más adelante del programa si se puede. Así es. Ya, de hecho, confirmé con él ahorita hace un ratico antes de salir al aire. Ahora, en mi caso personal, yo pienso que es un error de BP unirse a la Internacional Socialista. Yo sé que eso fue un juego, buscar apoyos para Leopoldo López. Pero bueno, yo soy muy franco. Yo digo, o sea, uno evidentemente no siempre, o sea, no vas a estar de acuerdo con todos los lineamientos del partido donde te encuentres, porque es así, igual que los trabajos, igual que en la vida. Pero sí, por supuesto que en líneas generales la ideología y los ideales del partido me gustan. Y yo, como te digo, nunca milité en ningún partido hasta antes de esas elecciones de la Asamblea Nacional, y me sentí motivado pero fue por algo, fíjate, quería hacer algo, sentía que podía hacer más de lo que estaba haciendo yendo a las marchas, qué sé yo. Tenía ya mi podcast en Caracas, donde había tenido invitados ligados a la política y sobre todo a la música, que es el otro medio que me desenvuelvo. Pero quería tratar de aportar un poco más. Y gracias a un amigo, o sea, Franco Tintori, hermano de Lilian, es un buen amigo, es un músico, hoy en día residenciado en México. Y bueno, íbamos a hacer un lanzamiento. Él tiene una banda que se llama Macu, como La Mujer del Policía. Una onda urbana pop con reggae, bien interesante lo que hace. Él es actor además. Y para ese evento me dice, mira, Ignacio, hay problema que venga mi hermana. Y yo le digo, no, vale, porque tú sabes que el SEBIN, entonces ella tiene que llegar. Bueno, ella viene con un escolta que ni se ve por ningún lado, pero yo prefiero evitar. No, vale, es tu hermana, dile que se venga. Y ahí surgió el contacto y bueno, me animé y a través de ella comencé. Ahora, pero te pregunto algo, porque además hay muchas personas que me preguntaste una cosita, disculpa, y me alargué 10 minutos. Tranquilo. Ajá, sí. No, pero justamente anclando, ¿no? El tema de los jóvenes, el tema político. Hablas sobre el proyecto de Voluntad Popular en los Estados Unidos. Y muchas personas se preguntan qué sentido tiene crear, formar o incluso establecer una franquicia de un partido en un país como en Venezuela, en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué función tendría? ¿Qué utilidad tendría? Te digo mi punto de vista, porque esa misma pregunta que me estás haciendo ahorita me la hacía hace 2 días en la primera reunión de trabajo que hicimos, que no hubo tanta asistencia como yo hubiese esperado. Pero bueno, yo entiendo acá el tema. Para los que no conocen Orlando, aquí las distancias son gigantescas y el sueño americano es trabajar todo el día, entonces la gente está complicada. Pero una de las muchachas me hacía esa misma pregunta. Y ojo, este es mi punto de vista muy personal. Mi punto de vista es que nuestra labor como ciudadanos venezolanos que creemos en la libertad, en los derechos y las bondades de la democracia, es dar a conocer el tema de Venezuela. Tenemos que hacer el lobby, digamos.
¿Cuál es nuestra función? Que el tema de Venezuela siempre esté en el tapete. Que el tema, en el caso de Orlando, salga en el Orlando Sentinel cada vez que hay algo. Hace pocos días, bueno, hace un mes, tal vez un poco menos, estuvimos en una firma simbólica junto al gobernador de la Florida, que se dice que en un futuro no muy lejano puede ser precandidato para los republicanos a la presidencial de los Estados Unidos. Y esa es nuestra labor, hacer que... Ahí estaban 5 o 6 medios de la ciudad, no solo latinos, había medios también americanos, en inglés. Nuestra labor es que mientras siga esta dictadura, que finalmente es lo que es y que ya muchos países la están llamando de esa manera, y muchos medios en los Estados Unidos lo llaman de esa manera, esa es nuestra función, que el tema esté en el tapete, que no se deje de hablar de Venezuela y buscar sanciones. ¿Y por qué hacerlo a través de un partido? ¿Por qué no hacerlo a título individual o a través de organizaciones sociales que no sean partidistas? A título individual es un poco más difícil, tal vez. Si tienes el apoyo de una estructura, el apoyo, digamos, una campaña mediática, una campaña, digamos, no, o sea, donde te envíen los lineamientos desde Venezuela, en este caso, y tú la adaptes al medio en el que estamos, en este caso la ciudad de Orlando. Ok. Siempre pienso que cuando tienes una estructura y un apoyo detrás, vas a generar más impacto que individualmente. Ahora, pero, y discúlpame que bueno, obviamente la idea de polemizar es entrar en materia, ¿no? Claro. ¿Por qué recibir lineamientos de Venezuela? Si muchas veces una de las grandes críticas de tantas personas y tantos expertos tiene que ver con el estado de partido, con un grupo de personas. No estoy hablando de todos los partidos políticos en Venezuela, pero son casi todos, para no decir la totalidad, ¿no? Entonces, conforman el primer círculo de seguridad del régimen. Lo hicieron con Chávez. Y lo están haciendo con Maduro. Entonces, ¿por qué recibir? Porque me pregunto hasta qué punto, respetando todo el trabajo loable que puedan estar haciendo los partidos políticos en Venezuela, diputados y quien corresponda, quien esté allá en Venezuela luchando, esperemos que legítimamente, me pregunto hasta qué punto, con la realidad que ellos están viviendo allá, no se convierten más bien en un grillete para los que están afuera, que tienen posibilidades de hacer las cosas de otra manera. Porque te pongo un ejemplo muy, muy clásico. Basta con que tú, en nombre de voluntad popular, por ejemplo, pidas la intervención militar, suponiendo que eso sea algo que tú consideras, estando desde afuera, que es necesaria para que puedan apresar a los pocos dirigentes que quedan allá en nombre tuyo, porque estás actuando de manera oficial. Entonces, todavía no le logro conseguir el sabor, ¿no? El sentido. Y no lo digo solo para que desmotivarte, ¿no? Pero que la idea es entender bien por dónde van las cosas. Creo, por el contrario, que organizaciones no políticas, no partidistas, entre las que tú también te encuentras, venezolanos en Orlando, correcto, entre otras, por ejemplo, tienen tanta fuerza o incluso más. Porque además hay que entender que hay un divorcio con la política venezolana. Y hay un divorcio con los políticos venezolanos, no solo los chavistas, sino también los que se dicen llamar opositores. Pienso que lo ideal, a mi manera de ver, como te digo, lo de venezolanos en Orlando está apenas tratando de nacer. Sí. Pero pienso que lo ideal para el fin común, que es finalmente la salida del chavismo, no de Maduro, del chavismo como tal, es la unión de fuerzas, ¿no? Y esa unión, por ejemplo, entre las asociaciones de venezolanos en Orlando, a la cual pertenezco, y los partidos políticos, no necesariamente siendo simpatizantes o activistas, pero esa unión hace falta. Y por supuesto, con bienvenida la crítica y tiene que haber debate. Es que eso es sano y es interesante, porque si nos pensamos todos igual y nos reunimos en un conversatorio, una charla, un foro, al final van a ser amigos. Sí, no tiene sentido. Echándose unos tragos y todos pensamos igual. Claro. Entonces la idea es esa. Por eso el invitado, la idea del invitado que va a ser para el 2 de junio, es que haya precisamente debate, claro, que el que piense distinto se manifieste. Y una cosa no excluye a la otra. Que yo haga
yo formé parte activa, digamos, de VEO, que es Venezolanos en Orlando. Para los que no saben, es una asociación que agrupa a venezolanos acá en la ciudad de Orlando y se colabora con ayuda para Venezuela, con ayuda a los recién llegados, se organizan distintos eventos, charlas, foros, etc. Que yo forme parte de Venezolanos en Orlando no impide que yo quiera organizar Voluntad Popular acá. Y si hay digamos, unos lineamientos, digamos como unas guías que me puedan estar enviando de Caracas o de Madrid o donde salga Voluntad Popular Internacional. Ahora, yo honestamente, con lo que no estoy de acuerdo, yo lo digo. Y uno no es eunuco, ni político, ni... En la vida uno siempre va a estar de acuerdo con algunas cosas y en desacuerdo con otras. Y como tú no eres chavista, ni yo tampoco, entonces está el disenso, ¿no? Entonces, simplemente cuando haya algo con lo que yo no estoy de acuerdo, yo lo manifestaré y espero y estoy seguro que se respetará mi posición o del el que asuma la conducción acá. O sea, a mí me están encargando de la coordinación de Voluntad Popular en Orlando. La primera labor que yo le decía a la coordinadora internacional era, lo más difícil es enamorar otra vez a la gente que está divorciada, como bien decías tú al principio, y desencantada, no de BP, pero de PJ, de AD, de todos los partidos. Del Estado de partidos, olvídate. Y después de enamorarlos es que puedes pasar a la proactividad, a buscar a generar impacto en los medios, a buscar, así sea algo pequeño, pero la función, como te decía yo al principio, al inicio de la pregunta, es esa, es mantener el tema de la crisis humanitaria en Venezuela, de la crisis, bueno, es una crisis política, sí, pero bueno, que la gente entienda, que la gente afuera, el venezolano lo sabe, el latinoamericano lo sabe, pero muchas veces el sajón hasta hace poco no lo sabía, que en Venezuela hay una dictadura. Y esa es la función, yo pienso que de cada venezolano, no solo el que milite o no en una asociación de venezolanos, en un partido, en una ONG, pienso que la función de cada uno de nosotros es ser embajador por la libertad del país, buscando llegar a eso. Muy bien, con o sin afiliación. Con o sin Fíjense, ya nos toca hacer la primera pausa. Ay, qué rápido se fue. Siempre rapidísimo. A mí me pasa igual. Fíjense lo siguiente, cosas que están pasando en Venezuela y va a ser el segundo punto que vamos a tocar. Es decir, hacer una breve descripción de lo que ocurre en el país a tu modo de ver y cuáles son esos elementos en concreto para salir de lo que tenemos ahora. Bueno, ustedes lo conocen. Hay toda una campaña dentro de esta tramoya electoral, una fanfarronería del régimen de Maduro. Por ahí alguien escribía y ha rodado en las redes algo que me ha encantado. El que lo escribió, pues sin duda alguna, por lo más sencillo, ha llegado más lejos que cualquier otra persona, que decía: el candidato Maduro se propone corregir lo que el presidente Maduro no pudo. Es decir, ¿qué sentido tiene, ¿no? Tener a dejarse manipular por este tipo de individuos? Pero bueno, independientemente dentro de esta fanfarronería que ha significado el lanzamiento de la campaña, entre comillas, porque ni eso habría que hacer. Bueno, Maduro ha aumentado nuevamente el salario. Ha llevado, otra vez, así es, ha llevado el salario a 1 millón de bolívares. Ya no sé si son miles, si son millones, la cosa se complica, pero el hecho es que eso es 1 millón de bolívares el salario mínimo, más 1.550.000 el cesta ticket o el ticket de alimentación. Más alto que el salario. Correcto, entonces fíjate que cómo son las cosas, son 2.550.000 el salario integral, como le llaman erradamente, y para los que viven afuera, para los que no conocen o no son venezolanos, esto equivale a $3.64 al mes. Hoy me tocaba, por supuesto, muchísimo menos que Cuba. Hoy me tocaba explicarle esto a un cubano justamente. En mi trabajo le dediqué por lo menos media hora a explicarle qué era lo que ocurría y él con muchísima vergüenza, pues por supuesto, sentía que había algo de corresponsabilidad, no por él, pues, pero por supuesto entender lo que hizo el régimen de los Castros en Venezuela. Pero bueno, nos toca hacer ya nuestra primera pausa. Les pido a ustedes que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América Noticias, nuestra edición número 667 en esta oportunidad, acompañados por Ignacio Carrasquero. No se vayan, que ya regresamos.